irle dando, por favor pongan por el chat para irlos autorizando de una a una. Buenas noches. ¿Me escuchan? Se escucha fuerte. Ok, claro. Gracias. Bueno, buenas noches a todos los medios de comunicación que están conectándose a este encuentro digital con la prensa, con medios de comunicación nacionales e internacionales. Les agradezco mucho, además, en este nuevo esquema de distanciamiento social, además de prevención fundamental para los venezolanos, uno de los más importantes en este momento, dado la precariedad del sistema de salud venezolana, la crisis humanitaria compleja preexistente. Es importante utilizar los pocos espacios y medios que tenemos en Venezuela para poder comunicarnos con nuestra gente, con el mundo y sobre todo dado la emergencia humanitaria, la pandemia, los mecanismos de contención, lo que he venido diciendo que lamentablemente la dictadura ha venido mintiendo con las cifras con respecto al coronavirus. Ustedes lo han reflejado incluso en la mayoría de las medios de comunicación, lo ha reflejado el mundo con lo que han sido las contradicciones. Un taxista que lamentablemente falleció, al cual le mandamos nuevamente nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus cercanos. Y no fue hasta el 13 de marzo que se narra o se habla del primer caso de coronavirus en Venezuela. La primera herramienta en el mundo ha sido la información, ha sido la posibilidad de comunicar, de aislar, y no es un capricho la información, es poder implementar las medidas tanto de prevención como de aislamiento, como de cuarentena de ser necesario. Aquí fue una medida generalizada. Hoy, lamentablemente, ya hace 11 días, como lo comunicamos a través de un medio de comunicación, ya habían 10 veces la cifra de casos que anunciaba, con lo cual hoy nos pone en una situación muy precaria a los sistemas de salud. Sistemas de salud mundo se han visto sobrepasados por la emergencia, por la pandemia, y esto es hoy una emergencia global que nos une a todos. Hemos convocado este encuentro digital, no solamente por la urgencia de tener la emergencia de poder paliar la crisis preexistente, no solamente son los casos reflejados, sino describieran como hospitales centinelas, hablaban de hospitales sin agua, principal mecanismo de prevención en contra de la pandemia del coronavirus. 80% de los hospitales sin jabón. Es una tragedia en Puerto, una potencial catástrofe si en este momento no. Que lo importante para los venezolanos es poder contener la emergencia. Hemos construido capacidades durante no solamente este año, urge una solución a la crisis, a la emergencia, atender a nuestra gente, prevenir una catástrofe en Puerto. Hace 3 años se denunció la emergencia humanitaria compleja en Venezuela para poder prevenir la crisis y la emergencia. No ha la dictadura dado ni siquiera en el reconocimiento de la emergencia hasta recientemente por la vía de los hechos cuando se permite el ingreso de Cruz Roja Internacional. No es suficiente en este momento, debemos nosotros emplearnos a fondo. Y por eso pusimos en la mesa la de gobierno de emergencia nacional, que además no fue un capricho, que además no ha sido algo unilateral, incluso a raíz de lo que fue la mediación del Reino de Noruega, fue construido, como lo reflejaba recientemente, no solamente los Estados Unidos, sino también el respaldo que hemos recibido recientemente. También vamos a hablar de esto, a la necesidad de la atención, a la necesidad. La instalación de un gobierno de emergencia nacional, la delegación en el Consejo de Estado de las competencias ejecutivas para instalar, para atender la emergencia, la aprobación de la ley de garantías a través del Parlamento Nacional que genere mecanismos de estabilidad y gobernabilidad de cara a la elección presidencial, con los mecanismos, por supuesto, de reparación de daños a las víctimas y, por supuesto, la ejecución del plan de emergencia que hemos denominado José María Vargas. A través de los técnicos, ustedes ya han visto parte de esto. Y muy importante poder terminar esto, no solamente atendiendo la emergencia, conteniendo la pandemia, sino también rescatando la dignidad y la normalidad del pueblo de Venezuela a través de elecciones libres. Esto hemos visto durante este año, no solamente la instalación el 5 de enero del Parlamento Nacional, a pesar del intento de secuestro, de militarización, de paramilitarización parte de la dictadura,
vimos el 7 de enero que logramos juramentarnos en el Palacio Federal Legislativo. Iniciamos etapa de cabildos de comunicación, estuvimos en gira nacional el 15 para mí en el Palacio Federal, y a pesar de eso los diputados, que vaya mi reconocimiento para cada diputado que no se vendió, que no entregó su dignidad en nombre del pueblo de Venezuela. Pero no nos quedamos ahí, iniciamos una gira internacional el 19 de febrero en Bogotá, en una reunión con el presidente Duque. Además, el día 20 estuvimos en la cumbre antiterrorismo, que también vamos a hablar de eso, porque parte de las medidas tomadas por los Estados Unidos, nuestros aliados, el respaldo que hemos tenido, parten de las denuncias. No solamente ha sido financiamiento del terrorismo, el oro de sangre para desplazar comunidades indígenas, financiamiento a través de este oro de grupos irregulares, pero también el tráfico. También lo que tiene que ver con global, como lo es el hambre, como lo es hoy la pandemia, pero también es el terrorismo, también es el narcotráfico, y vamos a hacer una parte luego para esto. Es evidente la respuesta hoy que ha tenido a priori la dictadura: persecución, atropello. Hoy 2 nuevos miembros de mi equipo, que suman más de 15 años, 5 en la última semana, fue secuestrado de manera irregular, están desaparecidos en este momento, no los han podido ver ni sus abogados. Esa es la respuesta tradicional de una dictadura soberbia que intentó implementar una constituyente en el 2017 y le salió una, fue desconocida, que intentó atropellar y lograr o tratar de conquistar la opinión pública internacional en el 2018, y nadie reconoció ese atropello, esa violación al derecho a elegir de los venezolanos, por lo cual hoy el mundo me llama presidente encargado, por lo cual hoy llaman dictador a Nicolás Maduro. No es la persecución, no es la represión, no ha sido la violencia política lo que nos ha detenido. Por el contrario, consolidamos la mayoría, construimos, coalicionamos una alianza poderosa internacional a nivel mundial, respaldo de una causa que es hoy la democracia, la libertad de los venezolanos, y hoy el sentido de emergencia para poder contener una emergencia humanitaria compleja, una catástrofe en puerta si no logramos nosotros instalar este gobierno de emergencia nacional, recibir financiamiento a través de la legitimidad del mundo, a través del reconocimiento del Parlamento y nuestros aliados. Quiero agradecer especialmente a los países como Estados Unidos, Colombia, Alemania, Brasil, Chile. Me he comunicado con muchos de los cancilleres en la región, con muchos de los presidentes también, para poder no solamente socializar una propuesta de atención a la emergencia, de firmeza ante la dictadura, pero también lo que ha sido el proceso de denuncia internacional al narcotráfico, al terrorismo. Creo que es claro, y lo veníamos denunciando no solamente desde la cumbre antiterrorismo el 20 de febrero, sino del 20 de enero, disculpen, sino también todo lo que ha sido las denuncias del Parlamento, lo que ha sido la denuncia de los venezolanos. Para nosotros es fundamental la presión internacional. Ahora, estamos en una situación de que la dictadura trata de hacerse ver víctima cuando hoy todo un pueblo no tiene agua, cuando hoy todo un país está desesperado por vivir el día a día. Es difícil que 50% de la población de trabajadores no dependientes puedan consumir alimentos o apeltrecharse para poder superar la cuarentena y lo que tiene que ver con el distanciamiento social. Es menester, es urgencia para nosotros poder atender, contener esta emergencia. Colocamos esta propuesta, recibe el respaldo de países del mundo, irá creciendo en los próximos días, genera un espacio para atención de la emergencia, pone la agenda no en el quién. También lo hemos dicho muy claramente. Esto no es un tema del quién, sino del qué. El plan José María Vargas, la atención a la emergencia, la necesidad de recibir financiamiento internacional, porque en paralelo con instalación del gobierno de emergencia nacional viene ayuda económica. La ayuda económica no es una cifra, es poder salvar vidas en este momento, vidas que están en riesgo si no tenemos respiradores, vidas que están en riesgo si no conseguimos alimentos para poder atender a nuestra gente. Ese es el reto que tenemos en este momento, y por eso no solamente hemos hecho una propuesta desprendida, que ya también habíamos inicialmente hace unos meses, no más de 4 meses, puesto en la mesa. Hoy se agrava y la volvemos a entender, no solamente con la presión creciente, porque no solamente fue una gira que nos llevó al Reino Unido, a Bélgica, el Europarlamento y la Comisión Europea, a Davos, el Foro Económico Mundial, para poder incentivar a Francia con el presidente Macron, a España, en la Casa de las Américas con la canciller, con todos los partidos políticos, a Canadá con el primer ministro Trudeau y el canciller Champagne, a los cuales le mandó abrazo en febrero. Iniciamos en los Estados Unidos. No ha sido solamente
la agilidad, sino la construcción de capacidades. Es importante para nosotros entender que luego de la delegación del Consejo de Estado, bien hoy parte de los aliados introduce un esquema novedoso. La dictadura, con la excusa de las sanciones, se paró corriendo en algún momento de una oportunidad, una ventana de oportunidad que ellos rechazaron. Hoy no tienen esa excusa. Queda claro, muy claro, incluso para los que han sido sancionados de manera personal, cómo podemos, con el respaldo, con el respeto, con el reconocimiento del mundo, poder nosotros reinsertarnos en el concierto global. Con el viene la confianza, con la ley de garantías viene la estabilidad, con la ejecución del plan de emergencia viene la certeza en el futuro, con el viene la confianza, el regresar a nuestras casas. Eso significa el plan José María Vargas, eso significa un gobierno de emergencia nacional, eso significa poner de primero a nuestra gente, eso significa poder nosotros ir hacia el futuro. Esto no ha sido hechos aislados, esto es parte de la construcción de la macropresión de la que hemos hablado desde el principio para poder nosotros generar la presión a una dictadura. Sabíamos que tienen vínculos con el narcotráfico, tienen vínculos con el terrorismo, y no iba a ser una epifanía por parte de un dictador darse cuenta que había destruido al mundo, que había destruido a Venezuela en este caso, que se convierte en una amenaza además regional, y poder generar un espacio. Sabíamos que había un sacrificio importante y un sacrificio grande y nosotros poder. Así que hoy, como sociedad global, además, como Venezuela, en un continente, el continente americano, hoy con un enemigo invisible, la pandemia, pero también el fascismo, que ha matado a tantos o más, pero también hoy en ocasiones la desesperanza, que ya no es un factor en Venezuela, la unión es elemento fundamental, y por supuesto que debe ser castigado el narcotráfico, debe ser castigado el terrorismo, pero también la violación de derechos humanos. Hoy Venezuela se levanta, hoy Venezuela se mantiene firme, se activa, se mantiene en resistencia a pesar de lo lamentable de la crisis, de la persecución. Y el mensaje muy claro a la dictadura: no ha sido la persecución, no ha sido la represión lo que nos ha detenido en Besantera, no va a ser en esta ocasión. Es momento de pensar en Venezuela, es momento de adoptar este gobierno de emergencia nacional, que vemos que tiene además el respaldo del mundo. Paréntesis para celebrar, para felicitar y mis palabras de admiración a los profesionales de la salud en Venezuela, a los obreros, los camilleros, las enfermeras, los doctores, que sin recursos, que sin dinero, han estado orientados a atender por convicción a el pueblo de Venezuela. Creo que queda más claro que nunca que esta propuesta de construcción de capacidades, de extenderla, como lo dijimos el 5 de enero del 2019, de la gira internacional, de tener articulación con los países del mundo, de presentar un plan país, de presentar el plan José María Vargas, ha sido todo parte de una estrategia que hoy sabe también la dictadura, todo el mundo, que es absolutamente en serio, que el crimen no paga, que la necesidad de una alternativa para Venezuela es fundamental y que tenemos que poner de primero a nuestra gente. Hoy tenemos la posibilidad del gobierno de emergencia nacional, hoy tenemos la presión del mundo, hoy tenemos el acompañamiento de nuestra gente. Pero más allá de este contexto que hemos venido hablando, el día sábado presentamos el gobierno de emergencia nacional, el martes recibimos el respaldo de Estados Unidos, ayer, hoy, Alemania, ayer 12 países, el día de mañana esperamos más. Podemos lograr nosotros hacer la diferencia y atender a nuestra gente. Vamos a abrir el derecho, digamos de palabra, las preguntas. En este encuentro digital con los medios de comunicación tengo a Bermúdez de AFP. Adelante. Voy. Tengo un minuto, presidente, para... ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. A ver, en principio quería preguntarle si Maduro, como ya ha adelantado, no sé, una propuesta del gobierno interino y en un plazo de 6 meses a 12 meses, ¿qué margen queda usted considerando su margen de maniobra interno con la cuarentena del coronavirus parece bastante limitado, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que le quería preguntar es, en la práctica, Maduro sigue ejerciendo control del país, aun cuando usted goza del reconocimiento internacional. ¿Hasta qué punto las sanciones van a seguir sentando su estrategia para presionar su salida? Sí,
Mira, aquí nadie espera la buena voluntad de un dictador que se ha dedicado básicamente a aliarse para estar un día más secuestrando, usurpando el poder. No ha sido la costumbre, porque además, si fuera un tema únicamente constitucional, hemos celebrado elecciones libres en Venezuela hace más de un año y medio. Hemos debido tener respeto al Parlamento Nacional desde el 2010, no cercenar tengo una pequeña diferencia contigo. Hablabas de que Maduro ejerce control del país. Mira, en un país donde la inflación se cuenta por millones, donde no controla el territorio nacional, donde el oro se contrabandea, no controlan la frontera, donde se pelean espacios de poder, donde se enfrenta con el FAES, donde el FAES se encuentra y asesina a plena luz del día a colectivos, donde destruyeron la moneda nacional, donde no hay un 83% de los hogares, lo único que controla es el desastre. Maduro solamente controla la emergencia, Maduro solamente controla el mecanismo de represión a nivel nacional. De lo que estamos hablando precisamente es de salvar a Venezuela, no por buena voluntad de un dictador, no por buena voluntad de los que destruyeron a Venezuela, sino por el contrario, por la presión ejercida durante años por el pueblo de Venezuela, la construcción y consolidación de una mayoría, el mantenimiento del Parlamento Nacional, a pesar del acecho que tuvieron desde el año pasado y logramos consolidar el 5 de enero. Este es un momento que hemos construido con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, todos los venezolanos, presos políticos, perseguidos, secuestrados. La prensa libre continúa siendo perseguida hoy en Venezuela. Los encuentros nuestros tienen que ser esta vía porque incluso los medios de comunicación no se atreven a pasarme en Venezuela porque lo siguen, porque lo cierran, porque sacan. Así que, no tenemos una, digamos, que sea por buena voluntad, sino por presión y por la apertura y los incentivos que tienen hoy para lograr un acuerdo de salvar a Venezuela. Evidentemente, en este gobierno de emergencia nacional no pueden participar ni narcotraficantes, ni terroristas, ni mucho menos violadores de derechos humanos. Hoy tenemos, no digamos una oportunidad, pero la necesidad de construirla y la hemos nuevamente presentado. Es evidente que ya hoy goza de tanto, no solamente el respaldo internacional, sino también de lo que tiene que ver con el acompañamiento. Una propuesta sensata que va al grano, que de nuevo no fue construida de manera unilateral, por el contrario, fue trabajada desde hace meses, fue trabajada incluso con aliados importantes y que hoy es una necesidad. Hoy en Venezuela, lamentablemente, estamos al borde de una catástrofe y no se trata de alarmar, se trata de actuar para poder prevenir como sociedad. No es suficiente los 20 millones que aprobamos del fondo hace una semana para multilaterales. No es suficiente simplemente con donaciones. Debemos ir al fondo de esto porque si se comporta el virus como en otros países y no tenemos razón para pensar algo distinto, pudiéramos llegar a millones de infectados con apenas 84 camas en Venezuela para atender. Así que esto no es un tema ni siquiera ya hoy de política, sino de humanidad pura. Entonces, de nuevo, no es un tema para, digamos, que Maduro reflexione. Un tema de presión, de exigencia y que queda muy claro además luego que está señalado por narcotráfico. Muchas gracias. Ahora Carla Salcedo Flores. Hola, buenas noches buenas para noches. todos. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está, Juan? Bien, gracias. Saludos. Juan, tomando en cuenta todo lo dicho por Estados Unidos, ¿cómo se prepara Juan Guaidó para una intervención quizás militar? ¿Y cómo se llevaría a cabo ese gobierno de emergencia nacional? ¿Se ha puesto de acuerdo la administración de Donald Trump con usted? Mira, creo que es obvio que hay una articulación con nuestros aliados, no solamente con los Estados Unidos, sino con los países de la región y una propuesta que hemos llevado a muchos otros países. Hoy creo que Alemania se sumó con un comunicado muy claro también, el análisis de algunos otros países que en algún momento incluso dijeron, no digamos apoyar a Maduro, pero eran aliados. Maduro tenía más una especie de acreedores que apenas cobraron, por cierto, su deuda, se fueron del país. Así que, de nuevo, no estamos, digamos, apelando a la buena fe de un dictador. Hay una opción, digamos, de escalar la presión. Bueno, lo hemos dicho desde el principio, todas las opciones. El costo social que hemos pagado los venezolanos ya es muy alto. Se cuenta a por millones de migrantes. La primera ya, este año alcanzaríamos incluso a Siria en número de refugiados. Hoy tenemos a 7 millones de emergencia humanitaria compleja, un sector muy vulnerable producto de la pandemia, los trabajadores no dependientes, nuestros empleados, digamos, o emprendedores incluso, con una situación muy precaria.
deben salir a buscar alimento casi a diario. Se necesita esta fuente de financiamiento para poder llevar un subsidio directo a estas familias. Así que lo dijimos desde el principio. Mira, el costo social lo estamos pagando ya los venezolanos. Estamos pagando de manera muy severa. Además, siempre hemos sopesado cuál es la mejor opción, la que queremos, la que genere garantías, gobernabilidad, estabilidad y lleve a una elección libre en Venezuela. Ahora, no vamos a permitir que 5, 6, 7, 15, 20 soberbios secuestren, sigan secuestrando no solamente el poder, sino a todo un país, que ya hoy más parece, por cierto, un autosecuestro de la dictadura, el entorno incluso del dictador, estoy seguro que quiere una alternativa. Hoy es una traba, se han equivocado una y otra vez, se han equivocado una y otra vez, no solamente con las amenazas. La constituyente fue un suicidio político, no hayan que hacer con ese espacio. El tratar de forzar una elección presidencial que sin reconocimiento fue también suicidio político, pero con ellos arrastraron al país, con ellos arrastraron oportunidad de soluciones. Así que, como lo hemos dicho desde el principio, miren, estamos abogando y lo hemos hecho desde el principio, no solamente a través de Noruega, no solamente a través de todas las posibilidades de la ley de garantía, opciones para una transición negociada ordenada, pero que permita la apertura a la solución. De nuevo, no pueden participar ni narcotraficantes ni terroristas en un gobierno de emergencia nacional, pero debemos buscar alternativas. Y si debemos seguir jalando la presión, lo haremos. Siguiente pregunta, Carla. Listo, gracias, Juan. Carla Angola, de BTV Miami. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, presidente. Quería plantearle lo siguiente. Quiero que me diga si esta operación contra el narcotráfico, que ayer se anunció en Casablanca, se planificó en ese encuentro que usted tuvo en la oficina Oval, si fue allí donde surgió esta idea que ayer se materializó. Y quiero saber también qué piensa de lo que dijo Mauricio Claver Carone a EBTV Miami. Nos dijo que Maduro es un segundo Noriega. Si usted cree que definitivamente ese va a ser el final para Nicolás Maduro. Mira, hoy voy a empezar por la segunda pregunta. Paradójicamente, ¿cuál va a ser el final del dictador? Lo decide él. Y eso es lo importante de esta propuesta. De nuevo, no estamos apelando a la reflexión de un dictador, no estamos apelando a la reflexión ni a la buena voluntad de alguien que se encargó de destruir a Venezuela, que no tuvo ni siquiera hoy la decencia de hacer un lado para salvar vidas, que es el absoluto responsable hoy, no solamente de que Venezuela sea vista hoy a través de ojos de terrorismo, narcotráfico, sino del hambre de nuestra gente, sino de los migrantes internacionales. Así que, paradójicamente, lo va a decidir Maduro. Ahora, lo que sí puedo decir, y lo venía diciendo hace mucho tiempo, que Maduro está derrotado políticamente, socialmente, internacionalmente. No tiene respaldo, no tiene respeto, no tiene apoyo popular, no tiene alternativas ni siquiera para su gente, para proteger a los que están a su entorno. Por el contrario, la oportunidad de un gobierno de emergencia nacional protege primero a los venezolanos. Primero, salva vidas, atiende la emergencia, logra un espacio para rápidamente recuperar. Y yo quiero que por un segundo, y aprovecho agradezco tu pregunta, Carla, que los venezolanos por un segundo actualicen no la propuesta política, sino lo que viene para nosotros los venezolanos con el destrabe, insisto, nombramos un gobierno de emergencia nacional, conseguimos fuente de financiamiento, atendemos los hospitales, podemos enviar financiamiento y, digamos, subsidio directo a venezolanos que no pueden mantener la cuarentena, contenemos la emergencia humanitaria compleja, recuperamos confianza con los países del mundo, instalamos y delegamos el Consejo de Estado y podemos infilarnos a una elección presidencial donde muchas de las empresas con las cuales nos reunimos en Davos quieren volver a Venezuela para invertir, para reinvertir, para generar empleo, regresan nuestros familiares, atendemos, abrazamos a nuestra familia. Eso es lo que viene con un gobierno de emergencia nacional. Eso es lo que viene con poder atender la emergencia. Así que la decisión la tome el dictador. Lo que sí, y queda, creo que medidamente claro, no solamente la determinación de nuestros aliados, sino la determinación del pueblo de Venezuela a ser libre. Lo vimos el 10 de marzo en las calles de toda Venezuela. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos en el 2019 cuando nos unificamos, lo vimos el 5 de enero cuando los diputados se mantuvieron firmes a pesar del acecho y el acoso, cuando nos instalamos el 7 de enero en el Parlamento Nacional. Así que, y por cierto, esto no pretende ser una amenaza al dictador, tampoco un ejercicio de reflexión a los que hoy con mentes retorcidas han destruido de manera inclemente nuestro país. Pretende ser un claro posición firme ante lo que tenemos que hacer como país. Así que escuché con atención las
con las declaraciones de Mauricio, con los cuales también nos reunimos, por cierto, y estuvo presente ese día en la reunión del Salón Oval, que tú haces referencia, Carla, con lo cual hablamos y hablé con el presidente Trump y todo su equipo, el secretario de Defensa Speer, el director del National Security Council O'Brien, estaban también presentes en la reunión, como ustedes saben. Bueno, hablamos de todas las opciones de presión para lograr una transición en Venezuela, pero sobre todo lo que estamos haciendo los venezolanos, sobre todo la oportunidad de futuro. Venezuela quiere volver a tener relaciones sanas comerciales con Colombia, generar empleo con Brasil, con Estados Unidos, con Europa. Eso es lo que quiere en definitiva Venezuela. Se entiende hoy medianamente el peligro que representa un Estado usurpado por una dictadura con vínculos del narcotráfico, del terrorismo. Se ha hecho un trabajo de investigación importantísimo por parte de la Comisión y los comisionados antiterrorismo de seguridad que han estado intensamente investigando, llevando la información. Esto no surgió de un día a otro. La construcción de esto ha sido muy larga, como ustedes lo saben. No ha sido de un mes, de un año, sino de construcción de mayoría, del ejercicio de la mayoría, y también los venezolanos hoy estamos conscientes de que no todo está hecho. Todo está lo que vamos a hacer para reconstruir, pero todavía necesitamos lograr la transición, y lo he dicho siempre. No solamente fue al Salón Oval, nos dio acceso la lucha de calle, nos dio acceso a la construcción de mayoría, nos dio el reconocimiento del mundo, pero no al Salón Oval, a Davos, después de 28 años, un venezolano, a la Unión Europea, a la comunidad internacional, al Grupo de Lima, a la OEA, que el embajador Tarre además está haciendo una gran labor ahí, y aprovecho para saludar al secretario general Almagro reelecto. Así que sí, hoy la buena noticia es que hay solución al conflicto en Venezuela. Queremos los venezolanos que sea de la forma más rápida posible, pero que genere gobernabilidad y estabilidad. Pero lo que sí puedo decir es que tendremos solución en Venezuela. Siguiente pregunta, Jesús Osorio, del Diario del Español. Jesús Osorio. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escucho perfecto, Jesús. Buenas noches, presidente, buenas noches a todos. Yo tenía un par de preguntas, desde aquí un par de cuestiones, una más política y otra más en referencia a la emergencia sanitaria que vive todo el planeta. Ya saben cómo son las noticias de malas en Europa ahora. La primera pregunta es si ha conseguido hablar en los últimos días con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, o con algún miembro del gobierno de nuestro país, y se ha podido saber cuál es su posición respecto a la propuesta de realizar un gobierno de emergencia en Venezuela, y en segundo lugar, ¿qué mejoraría ese gobierno de emergencia de concentración, la gestión de la posible emergencia sanitaria que se pueda desatar en Venezuela, como ha ocurrido en esos países? Y si usted, como presidente encargado, ha podido gestionar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos para la llegada de material sanitario que pueda necesitar Venezuela para hacer frente a esta situación. Sí, gracias, Jesús. Me comuniqué hace 2 días se comunicó conmigo la canciller española, Sánchez, para conversar un poco de esto. Hoy hubo un comunicado que emitió el gobierno español, que están analizando, están revisando la propuesta, que la ven con buenos ojos, es parte del debate y la discusión, pero sobre todo hay que complementarlo. O sea, que yo creo que lo importante es que no estamos en fase de diagnóstico en Venezuela. Luego del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, luego de una denuncia de terrorismo y narcotráfico, no estamos en fase de diagnóstico ni de análisis de Venezuela, sino de ejecución. Entonces la gran duda, no es una duda, sino el gran elemento de debate, de discusión con todos los presidentes, con los cancilleres, bueno, cómo implementar y cómo facilitar desde los distintos espacios la respuesta. Es decir, en qué puede colaborar España, en qué puede colaborar los Estados Unidos, en qué puede colaborar Europa, en qué puede colaborar Rusia, en qué puede colaborar los distintos países en este momento, y hacia allá ha ido la discusión. Agradezco mucho el comunicado hoy de Alemania, también de España, también el preliminar que emitiera la Unión Europea. Así que no solamente hay interés por apoyar, por colaborar, sino estamos hablando de acciones para poder nosotros facilitar este proceso. ¿Qué mejoraría? Miren, con el reconocimiento viene la oportunidad de financiamiento. La dictadura sabía muy bien que una carta pública del Fondo Monetario Internacional no es un mecanismo para pedir financiamiento ante esa instancia, y sobre todo entendiendo que desde el 2018 ellos tienen información que no los reconocen. Entonces, la pandemia es, no digamos incontenible, pero es un hecho. Es un hecho y debemos manejarla. Debemos tener un mínimo de capacidad instalada para poder, proyectando los números de contagio,
si se comporta, insisto, igual que en otros países, tener cómo salvar vidas en este momento. No sabemos en qué semana estamos en Venezuela, por lo que les hablaba al principio, han ocultado información. La dictadura oculta información. Así que lo que debemos hacer es ejecutar este plan José María Vargas para poder contener. ¿Qué mejoraría? El reconocimiento, la interlocución, la acción inmediata, y sí nos hemos comunicado no solamente con Estados Unidos, sino con muchas multilaterales para poder que ingrese la ayuda. Se está haciendo una donación inicial de $20 millones, pero eso no va a ser suficiente para el subsidio directo a las familias, para los insumos hospitalarios, para las barreras de protección, para lo que tiene que ver con las barreras de aislamiento, incluso una vez detectados los casos de coronavirus. Gabriela González del Pitazo. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, lo primero que quisiera consultarle es cómo se compagina o cómo se puede compaginar un gobierno de emergencia como el que usted está proponiendo cuando en paralelo ha arreciado la persecución en su entorno. Y en esta misma línea, si usted ha conversado precisamente con sus aliados, alguna vía de protección hacia usted, porque, bueno, poco a poco pareciera que la intención se va a concretar en su detención, dada la situación que tenía el día de hoy y lo que ha venido señalando tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello en las últimas horas. También me llamó la atención que señaló que este gobierno de emergencia, esto también presentado por Estados Unidos, no había sido algo unilateral, sino que fue conversado incluso por aliados importantes. ¿A qué aliados se está refiriendo? Aliados internos, aliados externos. Y lo último, con respecto a lo que promovió Estados Unidos hace 2 días con respecto a esta propuesta de transición, es que me llamó la atención respecto a lo que tendría que ver con las denuncias ante la Corte Penal Internacional. ¿Está usted de acuerdo con que, y sus aliados internos, con que se retiren las denuncias contra Nicolás Maduro por violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional? Gracias. Gracias, Gaby, por las preguntas. Vamos por partes. Con respecto a la persecución, no es nueva de parte de la dictadura. En Venezuela han habido miles de presos políticos. En este momento solamente de mi entorno. Roberto Marrero, jefe de despacho, Juan Planchar, primo, Eric Sánchez, Jason Parisi, del equipo de seguridad, Juan José Márquez, mi tío, simplemente por ser mi tío y tener mi sangre, Víctor Silio, Rómulo García, que trabaja con mi asistente Rafael Rico, hoy perseguido y en clandestinidad, Rómulo García, Andrea Bianchi, la novia de Rafael, la pareja de Rafael Rico, mi asistente personal, que fue amenazada de violación, desnudada. Hoy Montes Quijada fue arrastrado de su casa en frente de su hijo de 8 años, además que es un chamo excepcional, por cierto, y presenció cómo sacaban a sus padres luego de horas de mandarriazos. Mauri Carrero, asistente de miembros de mi equipo, como el caso de Luis Omasa, hoy a esta hora está desaparecida, no sabemos de su paradero, destruyeron su casa simplemente por buscar a parte de mi equipo. Mi hermano Gustavo Guaidó en el exilio, como reflejara la persecución de Christopher Sergio Vergara, quien fue mi jefe de despacho y diputado en el exilio, José Gregorio Guerra Goyo, John Goycochea, Manuel Avendaño, Rodney Pacheco, Edward Rodríguez, y hay más. Solamente estoy hablando de mi entorno, no estoy hablando además de lo que sucedió con Pipo, que lo asesinaron, con lo que sucedió con Fernando Albán, capitán de Acosta Arévalo. Creo que llamar de otra manera que en una dictadura con vínculos con el narcotráfico a esto que está pasando en Venezuela sería casi hacerles un favor. Y en los últimos 5 días las amenazas no son nuevas. El 13 de enero del 2019 a mí me secuestró el SEBIN. Por alguna razón decidieron en ese momento liberarme. Eso no nos ha detenido ni nos va a detener. No solamente fue a Juan Guaidó, ha sido Leopoldo López por ejemplo, Daniel Ceballos, alcaldes, diputados perseguidos, Juan Requesens, Gilbert Caro. Este es el esquema de la dictadura, ¿no? Y no esperemos que cambie de un día a otro. Y por eso la firmeza, no solamente de las denuncias, el plan de presión, la movilización de calle, el haber construido mayoría, el haber conservado. Y de nuevo, aprovecho para repetirle a la dictadura, no ha sido ni va a ser el esquema que nos detenga. Por el contrario, que crecimos como fuerza política, como alternativa del país en reconocimiento internacional. Creo que es evidente y no nos va a detener. Cuando decía una propuesta unilateral es porque esta propuesta deriva
de lo que fue la discusión inicial en Oslo, por la cual la dictadura salió corriendo con la excusa de las sanciones en ese momento. Hoy no tienen excusa. Hoy los Estados Unidos, que son los que aplican las sanciones por ver amenazada su seguridad nacional, como hacía referencia el fiscal general de los Estados Unidos, también presenta un esquema de cómo levantar las sanciones. No hay ninguna excusa hoy por parte de la dictadura ni de los que lo sostienen. Y aquí el mensaje es muy claro. Miren, persiguiendo a Demóstenes Quijada, aterrorizando a su familia, a Roberto Marrero, que tiene un año sin ver a su hijo, a Luis Omasa, que hoy no pudo estar en el nacimiento de su hija Ivana por la persecución. No han logrado nada. Es deshonra para los cuerpos represivos de la dictadura, más deshonra. Por el contrario, devolver a la estabilidad, a la seguridad, instalar un gobierno de emergencia nacional, sí va a quedar claramente en los que den un paso adelante y se pongan del lado de la Constitución. De nuevo, la propuesta que presentamos del gobierno de emergencia nacional el sábado con delegación de funciones en el Consejo de Estado, que fue respaldada el día martes por el secretario Pompeo y los Estados Unidos, que hoy tiene respaldo en los países que mencioné recientemente, ha sido una construcción que tiene hoy una clara propuesta, no solamente para una transición, sino para atender la emergencia, y creo que es lo importante en este momento. Con respecto a la Corte Penal Internacional, hay un juicio en curso que nosotros consideramos que debe y va a continuar. Siguiente pregunta. Presidente, pero si pudiese precisar con qué aliados se construyó este documento. Mira, nosotros construimos el documento, como ya hice referencia, hace 6 meses. Yo presenté parte de esto ante ustedes luego que la dictadura saliera corriendo, luego de la propuesta, digamos, de Noruega. Y este fue el documento base para poder socializar con nuestros aliados. Detalles de los países, cómo van a aportar cada uno. Mañana estaremos informando más. Creo que ya es evidente el aporte que hace hoy los Estados Unidos. El 16 de septiembre, si no me equivoco, fue el día que hicimos visible esta propuesta por primera vez, luego de que corrieran de Noruega. Manuel Cobra, Venevisión. Manuel. Buenas noches, presidente. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos. Todo bien, presidente. Mire, 3 asuntos, presidente. Para hoy está citado usted al Ministerio Público. Usted ya pues había adelantado hace 2 noches que no iba a asistir. En vista de esa no asistencia de usted al Ministerio Público, ¿ha recibido en las horas recientes, en los minutos recientes, una nueva citación para asistir? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, la semana pasada usted dijo que, de acuerdo a información que le habían suministrado de 3 ministerios, usted decía que los casos de coronavirus para la semana pasada se acercaban a los 200. ¿Tiene usted nueva información en torno a la incidencia del coronavirus en Venezuela en cuanto a casos, información que le haya llegado otra vez a través de esas fuentes? Y una tercera pregunta. Presidente, hubo una publicación en un medio electrónico venezolano que señalaba que Rodríguez Zapatero estaba propiciando en República Dominicana con el sector mayoritario de la oposición, que es el que usted encabeza, un acuerdo o estaba pues aproximando posturas para lo que va a ser la designación del CNE, presidente. Ok, con respecto al Ministerio Público, la fiscal general de la República reconocida por el Parlamento es Luisa Ortega Díaz. Tarek William Saab fue designado por una irrita constituyente que nadie reconoce, no solamente usurpa funciones, que es un delito obvio, sino que también lo ha utilizado como mecanismo de persecución y represión. Es un brazo ejecutor de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que está sucediendo hoy, sin contar las prerrogativas constitucionales que tiene un diputado, el presidente del Parlamento y el presidente encargado de Venezuela. No solamente es una estrategia burda de la dictadura para tratar de hacer una cama comunicacional de cara a que se atrevan a detenerme. Como no se atreven a detenerme, van por mi entorno. Les narraba 16 casos recientes. Así que tanto Maduro como Cabello son unos grandes cobardes que atropellan a las parejas, a las familias. Miren, hay cosas tan graves como ser acusado de narcotráfico y terrorismo, y hay algo fundamental: el respeto a la familia, el respeto a los códigos mínimos desde que se conformamos como sociedad. Tiene un compromiso primitivo hoy la dictadura, vejando
a la familia, tratando de intimidar y sembrar miedo. Quiero que sepan que no lo lograron, no lo van a lograr. Estamos no solamente firmes, sino determinados a llevar esto a el logro absoluto de la transición en Venezuela. Así que ni competencias tiene, ni mucho menos representa a la justicia venezolana, por lo cual mal pudiera hacer algún tipo de caso a semejante elemento. Con respecto a las cifras del coronavirus, lamentablemente han trabajado con opacidad, han trabajado como una dictadura, ocultando casos, casi que secuestrando a la gente y utilizándolo, por cierto, para secuestrar. Ese es el uso que le ha dado la dictadura del coronavirus. Lo que sucedió con Darwinson Rojas, que con la excusa de que había un caso de coronavirus en su casa o en su entorno, lo secuestraron y sigue secuestrado. Con la misma excusa entraron hoy al edificio de Demóstenes Quijada, con la misma excusa entraron al edificio de Mauri. Lo están utilizando políticamente. No tenemos hoy una cifra, esa cifra que yo hacía referencia la obtuvimos por parte de un ministerio, con preocupación, por cierto. Por eso yo hablo del entorno, digamos, del dictador. Saben que no tiene ningún tipo de futuro político, que no protege en absolutamente nada y que nosotros tenemos una oportunidad sí de atender la emergencia en este momento. Con respecto a, no tengo ni idea con respecto a ninguna gestión de Rodríguez Zapatero y mucho menos yo la avalaría. Bueno, creo que ya llegamos al final hoy de este encuentro. Les agradezco muchísimo el haber utilizado este espacio. Esperemos tener un encuentro pronto. Hoy tenemos una agenda muy clara, Venezuela, los venezolanos, la comunidad internacional, que está reflejada en la atención de la emergencia, que pone como centro al venezolano y la solución. Un final mensaje a toda nuestra gente que está conectada. Tenemos mucha gente conectada a través de los mecanismos de Instagram, a través de Zoom, con el encuentro con los periodistas a nivel nacional e internacional, y por aquí que también tenemos el Twitter y Periscope. Es un momento de mucha dificultad para todos, es un momento incluso de que pueden sentir ansiedad. Aquí la certeza en el futuro la tenemos en la lucha que hemos dado, en el acompañamiento y el respaldo internacional, en que todas esas denuncias han sido escuchadas a nivel del mundo. Hoy no solamente unificamos a los venezolanos, sino también una alianza poderosa a nivel mundial en una causa que es común. Es la libertad de Venezuela, que es la democracia, pero también es la lucha contra el narcotráfico, también es la lucha en contra del terrorismo, y como sociedad global hoy también entender la importancia de que en el futuro estemos juntos en esto, que en el futuro estemos nosotros articulados. No nos pueden nunca más como sociedad en Venezuela agarrarnos de esta manera, casi desnudos ante una tormenta mundial sin precedentes. Hoy, más que nunca, como sociedad, debemos cuidarnos. Dios los bendiga. Mucha prevención en este momento, a quedarnos lo más posible en nuestras casas para evitar la propagación del virus. Por nuestra parte, seguimos muy firmes. El mensaje es a nuestra gente, a mantenerse firmes. No hay no retroceso, digamos, no, hay avance. Hemos conseguido los espacios, hemos conseguido la denuncia, hemos conseguido la oportunidad y tenemos un plan. Hoy ya no solamente es un sueño, sino un plan que podemos y vamos a ejercer. Dios los bendiga y muy buenas noches. Gracias por la conexión, saludos, muy, muy amable, gracias a todos los periodistas que se pudieron conectar en este encuentro digital. Saludos, gracias. Chao, saludos por aquí a todos los que se conectaron por Instagram. Nos hablamos por esta vía más a menudo. Saludos. Aquí también, saludos desde Periscope. Sí, aquí estoy leyendo algunos de los comentarios. Saludos.